Buenas y bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy. La tensión en torno a la anunciada contraofensiva ucraniana no para de aumentar. La inteligencia militar ucraniana asegura que Rusia teme ataques en su territorio. Prueba de ello es el anuncio de Moscú del derribo de 2 drones que querían atacar el Kremlin. Más de 400 días después de que comenzara el conflicto, el panorama bélico ha cambiado por completo. Para comprenderlo mejor, les ofrecemos un análisis en el que explicamos el desarrollo armamentístico de ambos bandos. Mientras tanto, las milicias palestinas de la Franja de Gaza anuncian un alto el fuego tras una intensa jornada. Aquí apreciamos cómo ha quedado Gaza tras la respuesta israelí al lanzamiento de más de 100 misiles. Este violento acontecimiento, que comenzó tras la muerte de un preso palestino, llegó a su fin gracias a la mediación de Egipto, Qatar y Naciones Unidas. Como todos los años, este 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, por lo que daremos un espacio al debate en Ucrania en torno a la controvertida ley de medios que otorga pleno control al Consejo Nacional de Radio-Televisión, manejado por el presidente Zelensky. También hablaremos del tiroteo en Serbia, donde presuntamente un adolescente de 14 años ha matado a 8 niños y a un guardia de seguridad de un colegio de Belgrado. Así como de la prohibición en Grecia de un partido de extrema derecha a presentarse a las elecciones generales. No me entretengo más y damos paso a los titulares. Descarrila un tren de carga en Briansk, región rusa fronteriza con Ucrania, un supuesto acto de sabotaje que se suma a otros incidentes ocurridos cerca de Crimea. Sudán anuncia una tregua de 7 días y la ONU alerta de que el conflicto ha dejado más de 400.000 desplazados en todo el país. Los guionistas de Hollywood paralizan la industria audiovisual con su huelga indefinida ante la falta de un acuerdo sobre las mejoras de sus condiciones salariales. El desarrollo de la inteligencia artificial causa estragos en los medios de comunicación, según un informe publicado con motivo del Día de la Libertad de Prensa. Descarrila un tren de carga en Briansk, región rusa fronteriza con Ucrania, sin que se haya informado de víctimas. Un supuesto acto de sabotaje que se suma a otros incidentes ocurridos en los últimos días en varias regiones rusas, como en la localidad de Volna, cercana a Crimea, donde un depósito de carburante ha sido incendiado en la noche del martes al miércoles, según informó el gobernador de Krasnodar. Las autoridades rusas atribuyen estos actos de sabotaje a activistas pro-ucranianos. La tensión en las zonas fronterizas crece a medida que Ucrania ultima sus planes para una contraofensiva que incluye no abandonar la ciudad de Bakhmut. Por otro lado, varios ataques rusos en la región de Jersón han dejado al menos 4 muertos y 7 heridos. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha declarado que las fuerzas rusas infligen duros golpes a Ucrania en toda la línea de frente, aunque ha pedido que se aumente la producción de misiles, confirmando las especulaciones de que Rusia podría estar quedándose sin municiones. El Kremlin además ha rechazado las evaluaciones de Estados Unidos de que el ejército ruso ha sufrido 100.000 bajas en los últimos 5 meses, incluyendo 20.000 muertos. Según un portavoz, se trata de cifras sacadas de la nada. Both of them have been fighting essentially a Soviet-style artillery war. What we see on the battlefield is that they're pretty evenly matched. La guerra lleva a Rusia y a Ucrania a dejar atrás el armamento soviético e incluir sobre el terreno armas más modernas y más letales. En el caso de Kiev, su ejército apuesta por revitalizar sus tropas con una contraofensiva equipada con tanques y sistemas antimisiles de la OTAN. Pero la victoria en el campo de batalla no solo depende con poseer un robusto arsenal. La estrategia militar también debe cambiar. Ukrainian forces have been given Western systems, and they've been trained on them tactically. But what matters for Ukraine is how well they've learned to do what the West calls combined arms maneuver. And that is the capacity to coordinate fire from artillery, from infantry, from armor, from special forces, and to do these things in a highly synchronized manner in order to maximize the force being applied at any given point to the enemy. The question is if Ukrainian troops have learned it well enough to implement it now for this offensive. If they have, it will be a game changer. They will have a devastating impact on Russian troops because they will be able to break through the defensive line and get into Russia's rear areas and attack their artillery depots and their fuel depots and limit the ability of Russian troops to retreat and maneuver.
Pero Rusia no se queda atrás. Según las Fuerzas Armadas de Ucrania, Moscú ha desplegado recientemente el Tupolev 160, un bombardero pesado supersónico, el mayor modelo construido en el mundo. También ha incluido sobre el terreno un primer grupo de tanques T-14 Armata, el carro de combate más avanzado del país. Sin embargo, las fuerzas rusas se muestran reticentes a usarlo. The Armata tank is essentially a kind of electronicized tank. Like it's a digital machine. The turret itself turns automatically. The troops operate it through touch panels and things like this, and it's not been in combat. So nobody trusts how well it's going to work. Nobody trusts that if this thing is moving at 80 kilometers per hour and it hits a bump that it doesn't knock the screen out, and then the troops can't fire. Nobody trusts that the turret won't get jammed. They haven't used it long enough to know how to unjam it in the field under fire. El ejército israelí lanzó ataques aéreos contra objetivos de Gaza este martes en la noche en respuesta a cohetes lanzados desde este enclave palestino. Este intercambio se produjo tras la muerte del prisionero palestino Kader Adnan, un líder del movimiento de la Yihad Islámica que llevaba casi 3 meses en huelga de hambre y que se encontraba bajo custodia israelí. El movimiento palestino Yihad Islámica anunció este miércoles una tregua, la cual no ha sido confirmada por Israel, por lo que aún no se asegura que se lleve a cabo. Aunque todavía no están claros los objetivos alcanzados por el fuego israelí, se informa de daños evidentes en un coche y en una casa en la ciudad de Sderot, en el sur de Israel, a causa de los cohetes palestinos. Militantes palestinos acusan a los israelíes de asesinar deliberadamente a Kader Adnan, un alto cargo de la Yihad Islámica que había sido acusado de delitos de terrorismo. Los funcionarios de prisiones israelíes afirman que se negó a recibir asistencia médica. Se dice que hay unos 4.900 palestinos en cárceles israelíes. La Yihad Islámica, considerada organización terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, advirtió que Israel pagará el precio de este crimen. Tregua de 7 días en Sudán. El Ministerio de Asuntos Exteriores del país ha anunciado este acuerdo entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido, que implica un alto el fuego del 4 al 11 de mayo. Una noticia que llega después de que la Organización Internacional para las Migraciones alertara de que el conflicto ha provocado más de 400.000 desplazados, 100.000 de ellos fuera del país. Roughly 240,000 of these new internal displacements were reported in West and South Darfur alone. El Chad es el país que más refugiados ha acogido, al menos unos 30.000, que se suman a los 400.000 que ya vivían allí en campamentos en la frontera. El segundo es Egipto, donde ya han llegado más de 40.000 refugiados. ACNUR y la Media Luna egipcia están proporcionando la ayuda humanitaria. نزعوا هذا شالوا شقة بتاعته مسحها مسح ذهب شاشات كمبيوتر أي شيء هذا وضع السودان ما كده والله. Los desplazamientos están desbordando las fronteras tanto en el norte como en Puerto Sudán. A pesar del alto el fuego, las batallas entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido continúan en varias zonas de la capital. Estos enfrentamientos, que entran en su tercera semana de violencia, ya han dejado más de 400 muertos y 1.200 heridos entre la población civil. El Tribunal Supremo de Grecia prohíbe al partido de extrema derecha Griegos por la Patria participar en las próximas elecciones generales del país del 21 de mayo. El líder de la formación, Ilias Kasidiaris, está actualmente en prisión por dirigir una banda criminal, algo que condena una legislación aprobada por el Parlamento en febrero. La formación no ha tardado en mostrar su desacuerdo. Και 500.000 Έλληνες στερούνται του εκλογικού τους δικαιώματος να ψηφίσουν το κόμμα της επιλογής του. Το Εθνικό Κόμμα Έλληνες στοχοποιήθηκε παράνομα γιατί είναι το πιο έντιμο κόμμα της εγχώριας πολιτικής σκηνής. Αναμέναμε αυτή την πρωτοφανή εκτροπή και είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι για τα επόμενα βήματα στα οποία και θα προβούμε άμεσα. Kasidiaris, de 42 años, fundó el partido Griegos por la Patria tras ser condenado a 13 años de prisión en 2020. Este formó parte como un destacado miembro de un partido de extrema derecha, Amanecer Dorado, al que se atribuyeron múltiples ataques contra migrantes y activistas políticos de izquierdas.
En Serbia, un tiroteo en una escuela del centro de Belgrado deja 9 muertos y varios heridos. Un joven de 14 años, alumno de 7º curso, disparó en la mañana del miércoles contra sus compañeros y el personal docente y de seguridad, supuestamente con una pistola de su padre. El alumno, presunto autor del crimen, fue detenido en el patio de la escuela Vladislav Ribnikar. De los 9 muertos, 8 son menores de edad. El 9º es el vigilante del colegio. 6 alumnos y una docente están siendo atendidos en 2 hospitales de Belgrado. La policía investiga en el lugar de la tragedia. Fuerzas del orden de todo el mundo incautaron un mercado en línea y detuvieron a casi 300 personas presuntamente implicadas en la compra y venta de drogas, según informó Europol, la agencia policial de la Unión Europea. La operación contra el mercado del monopolio, coordinada por Europol, es el último gran desmantelamiento de plataformas de venta de drogas y otros productos ilícitos en la denominada Dark Web, una parte de Internet alojada en una red cifrada y accesible únicamente a través de herramientas especializadas que proporcionan anonimato. Estados Unidos mandará a 1.500 soldados de refuerzo a la frontera con México por 90 días para respaldar a los agentes de la patrulla fronteriza. Esta medida se ha tomado para hacer frente a un aumento del flujo migratorio con motivo del levantamiento a partir del 11 de mayo del Título 42, que permite llevar a cabo expulsiones en caliente. Se crearán también centros de migrantes en Colombia y Guatemala para gestionar las solicitudes de las personas que desean migrar. Además, tanto España como Canadá aceptaron recibir a migrantes procedentes de estos centros. Un hombre sospechoso de matar a 5 de sus vecinos en Texas fue capturado al norte de Houston, según informaron autoridades estadounidenses. Drones y perros rastreadores fueron utilizados durante la cada vez más amplia persecución, que incluyó el rastreo en un bosque densamente arbolado a pocos kilómetros del lugar de los hechos. El presunto autor de los disparos asesinó a 5 de sus vecinos de origen hondureño luego de que estos le solicitaran dejar de disparar con su rifle en el patio. Los guionistas de Hollywood paralizan la industria audiovisual con su huelga indefinida ante la falta de un acuerdo sobre la mejora de sus condiciones salariales. Llevan a cabo piquetes para presionar a los grandes estudios de Los Ángeles y Nueva York, con protestas en las sedes de Netflix, Disney, Universal y otras grandes productoras con consignas como Paramount, escucha, estamos en la lucha. Los guionistas exigen más transparencia a las plataformas de streaming sobre el número de reproducciones de su trabajo. For several years now, the writers have been making less money on what traditionally has been a long Hollywood tradition, which is called residuals, where you get a check that comes to you every single time your show airs. So if Netflix is running your show, you know, if people are streaming your show a million times on Netflix, you aren't necessarily getting compensated in the way you would have back in the good old days of 1990s broadcast television. And so those checks have gotten smaller and smaller. Para la mayoría de los guionistas, ganarse la vida es cada vez más difícil, sobre todo por el coste de la vivienda. La última huelga de guionistas hace 15 años duró 100 días y causó pérdidas de 2.000 millones de dólares solo en California. Aunque terminó con un acuerdo, también trajo consigo el auge de los géneros sin guión y los reality shows. El entorno para el periodismo es desfavorable en 7 de cada 10 países y satisfactorio solo en 3 de cada 10, según una clasificación publicada por Reporteros Sin Fronteras. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la directora general de la UNESCO se refiere al panorama actual del periodismo global. With the advent of the digital era, the entire information landscape has changed, of course. Digital platforms have given us countless new ways for us to inform and express ourselves. But they're also providing fertile ground for those who sow disinformation and conspiracy theories. We find ourselves at a new crossroads. Según el Índice Mundial de Prensa de 2023, Noruega, Irlanda y Dinamarca ocupan los 3 primeros lugares, con mejor contexto para la libertad de prensa. Francia gana 2 puestos y se sitúa en el lugar número 24, y Brasil también progresa, quedando en el 92. Vietnam, China y Corea del Norte ocupan los últimos puestos de la clasificación.
Mientras tanto, Rusia pierde 9 puestos y se sitúa en la posición 164. El informe destaca que la inteligencia artificial está causando estragos en los medios de comunicación, lo que pone en peligro la calidad del periodismo y aumenta los niveles de desinformación. Además de las dificultades para informar sobre la guerra, los periodistas ucranianos se enfrentan a una controvertida nueva ley de medios que otorga plenos poderes al Consejo Nacional de Radio-Televisión, controlado por el presidente Zelensky. En algunos casos puede bloquear el acceso a publicaciones en línea sin necesidad de juicio previo. Ми можемо дуже обґрунтовано сумніватися в такій політичній навіть об'єктивності чи відстороненості цього органу, який, знову ж таки, отримав безпрецедентні з часів незалежності України повноваження в сфері регулювання медіа. Pero como país candidato a la Unión Europea, Ucrania debe abordar la reforma de los medios de comunicación. Together with the Council of Europe, we have provided recommendations to the draft law for that purpose. The Ukrainian authorities have taken many of them into account, notably on ensuring the independence of the media regulator, and we welcome this progress. Los partidarios sostienen que la ley aporta transparencia y pone freno a la desinformación. Some media aspects of the law still have to be addressed. Additionally, media freedom is an important underlying condition which Ukraine still has to address for the successful implementation of the law. Sin embargo, el sindicato independiente de periodistas ucranianos está firmemente en contra de la ley. Тут була певна хитрість і певна така, певні такі маніпуляції. Перша маніпуляція – було проголошено, що цей закон дуже потрібен нам для євроінтеграції, для вступу в Європейський Союз. Маніпуляція була та, що до розробки законів запросили експертне коло з числа медіафахівців. Я ще раз кажу, не з числа, знову ж таки, професійної спільноти широкої, але було там досягнуто основних домовленостей з основними гравцями медіа. Reporteros Sin Fronteras, no obstante, considera la medida de forma positiva. Notre appréciation est globalement très positive parce que cela fait des années que cette réforme a été attendue et demandée par nous-mêmes. Elle va dans le sens d'harmonisation de la législation ukrainienne avec la loi européenne. A pesar de la polémica, muchos medios ya están aplicando las nuevas medidas. We want to get registered to show sort of example to our colleagues from other online media outlets in Ukraine, and we see no problems with that. La cesta de la compra lo delata y Eurostat lo confirma. La inflación volvió a subir en la eurozona el pasado mes de abril. Según los datos anunciados este martes por la Oficina Estadística de la Unión Europea, la tasa de inflación anual aumentó 1/10 con respecto a marzo, situándose en el 7%. Una vez más, la mayor parte de la subida de precios se la llevó el sector alimentario. El alcohol y el tabaco tampoco ayudaron. La llamada inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios de la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, bajó 1/10 hasta el 5,6%. En cualquier caso, los datos son peores de lo esperado por los analistas, que apostaban por el estancamiento, y son un incentivo más para que el Banco Central Europeo vuelva a subir los tipos de interés en su reunión del próximo jueves. Promover la coexistencia de todas las religiones. Esta es una de las promesas que ha hecho el rey Carlos III y que quiere consolidar durante su coronación. Por ello, los líderes religiosos de las tradiciones budista, hindú, judía, musulmana y sikh participarán activamente en la ceremonia. Este es un objetivo que no solo han aplaudido los miles de admiradores que han viajado a Londres para ser testigos del acto del 6 de mayo, sino también los representantes de estas religiones en Reino Unido. Our history hasn't always been so simple, and we haven't always lived freely, we haven't been able to practice our religion, but knowing that King Charles acts this way and speaks this way is tremendously comforting. Los expertos afirman que esta iniciativa por promover la inclusividad demuestra el afán del monarca por fortalecer los lazos que unen todas las comunidades religiosas del país. It is the same
sense of belonging in these places. And I think there is no one better who could express this than the monarch. Hace 70 años, más del 80% de los habitantes de Inglaterra eran cristianos, pero la migración masiva ha hecho bajar esa cifra a más de la mitad. Por ello, Carlos III, sin renunciar a la tradición británica, desea que su coronación sea un evento donde todos se sientan representados. James Marsh es el director de una escuela de Virginia, Estados Unidos, y este no se imaginaba que las cámaras de seguridad iban a captar el susto de su vida. En estas imágenes que han incendiado las redes, vemos a un oso salir de un contenedor casi tan asustado como el director. Marsh ha explicado a los medios que su intención era cerrar el contenedor para evitar que el oso comiera de la basura, ya que presuntamente esto es algo que hace habitualmente. Pero ¿quién le iba a decir que en lugar de evitar una tragedia, estuvo a punto de vivirla? Llegamos al final de esta edición de Euronews Hoy. Si quieren mantenerse informados del resto de acontecimientos que ocurren en el mundo, no duden en acudir a nuestra página web y redes sociales. Cerramos con el No Comment del día, en el que viajamos a España, donde algunas zonas viven una sequía extrema. En Jaén, el obispo ha organizado una procesión para rezar por lluvia. Muchas gracias por vernos, volveremos mañana con más noticias. Sin agua no hay aceituna. Necesitamos elevar nuestras súplicas a Dios para que nos envíe el agua que riegue nuestra tierra sedienta.